Episodio 16. Leonor de Aquitania. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo estos días? Esperamos que bien. Nosotros seguimos estando en el segundo milenio. Estuvimos revisando las cruzadas de pasadita. Recuerden que nos detenemos en los temas según nos vayan a dar luz sobre lo que va a pasar más adelante. Los temas son tan extensos como los queramos abordar, ya que fueron situaciones muy complejas. Pero en lo que a esta historia compete, vamos viendo solo lo que la influye o la conforma en su imaginario. Lo demás, claro que es importante, pero no estamos haciendo un abordaje exhaustivo. Así que, dejando esto, dispongámonos a conocer un poco a un gran personaje de la historia que no conocemos mucho. Claro que se sabe de ella, tamaña personalidad no es para nada desconocida, madre de reyes y esposa de 2. ¿Y de qué reyes? Nada en la vida de esta mujer es pequeño o discreto, es la personalidad del siglo XII. Y con esta presentación damos inicio a nuestro programa de hoy. Leonor nació en la ciudad de Poitiers en 1122. Fue la mayor de los 2 vástagos habidos del matrimonio entre Guillermo X, duque de Aquitania, y de Leonor de Châtelherault. En 1130 murió su único hermano, Guillermo, lo que la convirtió en la heredera de su padre. El 9 de abril de 1137, Guillermo X falleció en una peregrinación a Santiago de Compostela y Leonor tomó posesión del inmenso ducado de Aquitania, que se extendía desde el Loira hasta los Pirineos y era mayor de los dominios directos del rey de Francia. Leonor contrajo matrimonio en 1137 con Luis VII, quien había de ser nombrado rey de Francia. 15 años después consiguió la anulación de su boda, arguyendo el parentesco con su marido. Para gran escándalo de la corte, Leonor no dejó transcurrir mucho tiempo antes de anunciar que se casaba con Enrique de Plantagenet, el futuro rey de Inglaterra, bastante más joven que ella y del que se había enamorado locamente. Aquel enlace unió los vastos dominios franceses de Leonor a los que poseía el monarca inglés al lado del Canal de la Mancha y a los que disfrutaba en Normandía, Maine y Anjou. El reinado de Enrique II y Leonor de Aquitania influyó de manera decisiva en el desarrollo cultural y social de Europa. La pareja real propició cambios políticos y facilitó la reglamentación del sistema feudal. Aquel momento de esplendor del siglo XII transformó la rutina de la vida y expandió el comercio a lugares más lejanos. También fue el siglo en que vio nacer la poesía de los trovadores, cuyas obras situaron a la mujer en el centro de la literatura occidental. Fue el momento en que había de cristalizar la idea del caballeresco y nacer la leyenda artúrica, cuyos mitos han llegado a nuestros días a través de novelas como El Quijote, películas basadas en leyendas como Ivanhoe, y también inspiró óperas como Tristán e Isolda y Parsifal.
Vamos a comenzar por recordar 2 capítulos anteriores que vimos. Uno fue La Oscuridad, donde comenzó la cultura de los juglares y el amor cortesano, en donde la mujer fue percibida como un ser a conquistar. Y después vimos Las leyendas comienzan, donde abordamos la formación de las historias artúricas y la historia de caballeros en general. Bien, eso sucedía en nuestra historia hace 400 años. Así que para el tiempo en que nuestra invitada de hoy nació, aquella forma de pensar y aquellas historias habían permeado todas las esferas sociales y estaban posicionadas como una realidad cultural que se vivía a diario. La cultura caballeresca estaba en pleno, pero comenzaba en cierto modo lentamente su decadencia. Le llevaría todavía alrededor de 300 años desaparecer, pero se fue formando a lo largo de los últimos 700 años. Así que para el tiempo en que aparece en el mundo Leonor de Aquitania, ya existían los torneos de caballeros, lo que nos dice que los estados comenzaban a cobrar estabilidad y comenzaban los ejércitos al mando de un rey, y no al mando de varios señoríos que se ponían de acuerdo y que habían jurado lealtad al rey. Por lo que poco a poco el mundo de los caballeros desaparecerá. Pero en este momento está en pleno, y con él el amor cortés. ¿Recuerdan aquello de que las señoras se quedaban en el castillo solas a la espera del regreso de su esposo, mientras que los artistas llegaban a divertir e informar a la villa de los sucesos que pasaban extramuros? ¿Y cómo esos hombres comenzaron a cortejar a las mujeres solas? ¿Y cómo esto llevó al nacimiento de los amores imposibles? Bueno, pues esta nueva cultura fue abordando todas las esferas sociales, llegando a dar vida a los trovadores. Aquí dejemos esto, lo retomaremos un poquito más adelante. Situémonos en la Provenza. La Provenza es una región al norte de Italia y al sur de Francia, justo donde termina la bota y comienza el territorio continental. Esta parte de la geografía de Europa es muy fértil. Hoy día es territorio de olivares y viñedos principalmente. Abarca además una parte de lo que hoy es España, el País Vasco, y que por aquel entonces en su mayor parte era territorio del Califato de Córdoba. En este lugar de largos y templados veranos e inviernos cortos que invita al disfrute de la vida y motiva la creatividad, la Aquitania vio nacer a nuestra invitada, nieta de Guillermo IX, el trovador. Sí, así como lo oyen, el abuelo de esta mujer tenía como apodo el trovador. Han llegado hasta nuestros días algunos poemas de su autoría, lo que nos dice por qué Leonor fue la mujer que fue. Creció leyendo y escuchando poesía influenciada por esta corriente de artistas que conocimos como juglares, que contaban historias de caballería, llamadas ya para este tiempo gestas, inspirados por el amor de la mujer que los había cautivado con su virtud y belleza. Ahora, a esos juglares se les había unido un nuevo tipo de personajes llamados trovadores, que no eran otra cosa que la evolución en la clase alta de la sociedad, en las familias de origen noble, de aquellos juglares que viajaban de pueblo en pueblo y cortejaban mujeres de maridos ausentes viviendo de sus encantos. Ya por este tiempo, el concepto de amor cortés tiene toda una mitología formada y ciertos conceptos que lo diferencian de cualquier otro tipo de amor. Los trovadores son poetas de la cultura caballeresca, porque los caballeros ya han alcanzado los niveles sociales más altos en la búsqueda de la gloria personal. Aquí, en este ambiente social refinado
influenciado culturalmente por el contacto con personajes de muchas geografías debido al tráfico de mercancías que se llevaba a cabo a través del Mediterráneo con Córdoba, Alejandría y las ciudades italianas, la vida era mucho más que guerras. Había un desarrollo del arte que no existía en otras latitudes europeas. La moda era mucho más alegre y colorida que la del norte de Francia. Va a ser Leonor de Aquitania quien comienza a revolucionar el concepto de la corte cuando llegue a ser reina, llevando la cultura provenzal del mediodía francés y la luminosidad a la oscura y asfixiante corte francesa de la época. 4 siglos evolucionará la corte hasta que se convierta en la corte de las cortes de Europa. Esta chica va a perder a su hermano mayor y heredero de los títulos cuando sea todavía niña, y su padre, Guillermo X, duque de Aquitania, la va a educar para ser una digna heredera de todos los títulos nobiliarios. Y esto sucede pocos años más tarde, ya que en una peregrinación de su parte a Santiago de Compostela, en España, cuando ella tenía 15 años, muere Guillermo X, alcanzando a arreglar el matrimonio de su hija con el heredero al trono de Francia, que sería Luis VII, incrementando los territorios del reino 3 veces con la Aquitania, y a la vez protegiendo así la integridad de la herencia al quedar bajo el mandato del rey. Un matrimonio muy bien avenido. Siluetas y Colores tiene un espacio en Facebook donde subimos imágenes que apoyan visualmente lo que desarrollamos en el programa. Hoy tenemos para ti un álbum que se llama Leonor de Aquitania, donde podrás conocer algunas ilustraciones de la época que nos muestran cómo pudo ser físicamente este personaje. Búscanos como Siluetas y Colores en Facebook. Y recuerda, Siluetas y Colores es la moda como nunca la habías escuchado. Con lo que les platiqué antes, saltará la pregunta. Si la educó para ser una digna heredera, ¿por qué casarla para proteger la herencia? Esto que les estoy contando sucede en el siglo XII, en el año 1137. El feudalismo está en auge. La alta edad media está en su cúspide. Los territorios pertenecían a quien tuviera la fuerza para mantenerlos bajo su dominio. Eran tiempos donde la ley del más fuerte era la que se hacía valer. Para que Guillermo X fuera duque, tenía que tener una extensa red de alianza con otros señores feudales menores incluidos en el territorio de Aquitania. Pero que al morir Guillermo y ser su heredero una mujer, la cosa cambia mucho. Las alianzas comenzarían a moverse. La integridad del territorio se pierde por todos los intereses que se mueven alrededor de la ambición por la conquista de dichos territorios, defendidos por una chica adolescente. Así que, no señor, había que casarla con alguien lo suficientemente poderoso para mantener el territorio integrado. Así que Leonor de Aquitania se casa con el Delfín de Francia, y unos meses después, ese mismo año, al morir Luis VI, se convierte en reina de Francia a los 16 años. El carácter de esta niña es un tesoro. Creo que sin esta característica de su personalidad difícilmente hubiera podido trascender el tiempo de la manera que lo hizo. Tenía una voluntad indomable
y sabía moverse dentro de todos sus límites de una manera que las mujeres no se movían en esos tiempos. Los primeros años de su matrimonio transcurrieron sin altibajos, pese a que se decía que Luis VII no era precisamente lo que se dice un buen amante y le faltaba garra a su carácter, en el papel de gobernante y en el papel de hombre. Pero finalmente era el rey y ella era su esposa. Tuvieron 2 hijas, no nos ocuparemos de ellas. Para el año 1145, el Papa Eugenio III convocó a la Segunda Cruzada. Ya hemos visto el tema en el capítulo anterior, así que no ahondaremos más. Sin embargo, sí comentaremos que Leonor se empeñó en ir, pese a la oposición de su esposo Luis VII. Pero, y fíjense bien, la cruzada convocaba a todos los señores feudales de Francia, y siendo Leonor la mayor feudataria de Francia, Luis no pudo evitar que fuera. Era un señor feudal como los demás. La mujer tenía carácter. Esta milicia llega a Oriente y Leonor tiene contacto con una secta que viene desde los tiempos del antiguo Irán de los persas, de la religión de Zoroastro, que para este tiempo ya se ha islamizado, los sufis. Ellos que promulgan que el amor es un conocimiento y que ese conocimiento es el que hace que las madres conozcan a sus hijos con solo observarlos, que los amantes se conozcan entre sí con solo cruzar miradas, que los amigos se conozcan a través de las miradas. Este conocimiento es algo de lo que todos participamos y siempre se refiere a lo mismo: alcanzar la unidad consigo mismo y con el mundo, conseguir una suerte de armonía que se expresa a través del éxtasis de la danza, la música y la poesía, lo que trasciende en una forma de energía universal que nos une a todo y con todo. Esta forma de espiritualidad va a conocerla Leonor de Aquitania, sensible a las expresiones artísticas por su cultura, y los sufis y la cultura provenzal se van a mezclar, y de esta mezcla va a crear una nueva forma de entender el mundo, entender a la mujer y entender al amor. En los siglos XI y XII, debido al analfabetismo de la sociedad de la época, los juglares divulgaban oralmente los cantares de gesta. Gesta es el nombre dado a la epopeya escrita o manifestación literaria extensa perteneciente a la épica que narra las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo o colectividad del medievo. Aunque su longitud varía entre los 2.000 y los 20.000 versos, como media no solían exceder a los 4.000. Esta cantidad ya suponía que el juglar que lo recitaba tuviera que fragmentar su relato en más de una jornada, lo cual parece confirmarse por la existencia de determinados pasajes de entre 20 y 90 versos en los que se hace un resumen de lo anteriormente acontecido, probablemente para refrescar la memoria del público o introducir en el relato a los nuevos espectadores. Los cantares se agrupaban en tiradas variables de versos que se relacionaban por tener la misma sonancia al final de cada uno y constituir una unidad de significado, a menudo anunciada en la tirada anterior. Sin embargo, si estos cantares de gesta han llegado hasta nuestros días, se debe a que se realizaron copias manuscritas, siendo por épocas más tardías que las propias canciones. Los cantares de gesta fueron especialmente numerosos en Francia, donde probablemente eran compuestos en su mayoría por clérigos instruidos. De ellos, la obra maestra es el Cantar de Roldán, principalmente por su héroe central, llamado también Orlando el Italiano. Narra en términos apocalípticos la derrota de la retaguardia del ejército de Carlomagno, hostigado en el valle de Rosemvalles por el rey moro de Zaragoza, Marsilio, aliado con el traidor Carlomagno. A su vez, en Inglaterra destaca la épica anglosajona, cuya obra más destacada es Beowulf, que ha obtenido el estatus de epopeya nacional,
al mismo nivel que la Ilíada en la cultura griega, el cantar de los Nibelungos en la nórdica, la canción de Roldán en la francesa o el cantar del Mio Cid en la española. La poesía heroica anglosajona fue transmitida oralmente de generación en generación conforme iba implementándose el cristianismo. Los narradores fueron introduciendo cuentos o figuras cristianas en las antiguas historias heroicas. No hubo una épica posterior a la invasión normanda. Faltó una personalidad que aglutinara las muchas leyendas y tradiciones históricas, disímiles o divergentes, de una manera en que los poetas pudieran cohesionarlas y extenderlas, porque fueron leyendas que surgieron de forma demasiado tardía, ya en época renacentista. Así ocurrió, por ejemplo, con las leyendas en torno a Robin Hood, que no se unificaron a lo largo de un solo poema extenso, o también con las leyendas suizas sobre Guillermo Tell. Lo que esta mujer va a traer a la Europa del medioevo y por lo tanto al mundo occidental va a ser el amor romántico. Y esto mira que es algo. Venimos de 600 años de guerras ininterrumpidas, donde la muerte, los saqueos, la violencia son la cotidianidad, interrumpida por episodios de paz. El valor más alto a conquistar por los hombres era la guerra. Nacían para ser guerreros, vivían para conseguirlo aunque se les fuera la vida en el intento. Era un mundo de violencia masculina, regido por la musculatura y el hierro de las espadas. La mujer era una posesión más en el haber de los hombres y servía para dar sucesores y herederos solamente. Vivían la época del garrote y a la cueva, a tener hijos y satisfacer al hombre. Su pensamiento, anhelos, deseos, sentimientos simplemente no existían, o al menos no eran tomados en cuenta. En el ínter de estos 6 siglos llegaron los juglares a vivir de sus encantos, acompañando la soledad de estas mujeres. Una nueva forma de hacerse una vida para el hombre. Si lo vemos, la mujer se convirtió en un territorio a conquistar. Los hombres seguían siendo guerreros. Se dieron cuenta que el encanto era una nueva arma en un nuevo campo de batalla. Luchaban por conquistar a aquella posible viuda, pero en la cúspide de la conquista siempre existía el riesgo de que el marido regresase. Y a correr o morir. Pero, ¿en alguna parte del relato escucharon el protagonismo femenino? La mujer se convirtió en el objeto del afecto, en la posesión en disputa. Ella sigue sin contar. La trascendencia de Leonor de Aquitania es que va a ser por medio de ella que la mujer protagonizará las historias a la par. El pensamiento sufí mezclado con la cultura provenzal dará a luz el amor romántico, y este amor llegará a París, y de París al mundo. Pero veamos cómo pasó esto. Leonor ante todo era una mujer, vista por los hombres de la misma manera que los hombres veían a todas las mujeres. Hacer valer su opinión tenía que ver con el poder que tenía al ser duquesa de Aquitania, y en este aspecto esta mujer buscó la anulación de su matrimonio con Luis VII por la simple razón de que a Luis VII le faltaba, carácter para llenar el lugar de rey que tenía, y unos meses después se casa, nada menos que con Enrique de Plantagenet. ¿Se acuerdan de los vikingos? Aquellos a los que les dieron un territorio para que dejaran de estar invadiendo los territorios franceses. Sí, este Enrique era duque de Normandía, nada más ni nada menos. Y este ducado era vasallo del rey de Francia también. Pero este duque era también heredero al trono de Inglaterra.
Así que ahora viene a resultar que Leonor de Aquitania se lleva sus territorios y los junta con el ducado de Normandía, que si recordamos, el puro territorio de Aquitania era 2 veces el territorio que controlaba el trono de los Capetos, o sea, una parte de lo que sería más tarde Francia. Ahora, justo al lado de sus territorios estaba la amenaza. Ese duque rey de Inglaterra tenía más poder que el trono francés. Leonor de Aquitania se casa con Enrique, por las mismas razones que su padre arregló su matrimonio con Luis VII, solo que en este caso a Leonor sí le gustaba Enrique, que debió de ser un tipo muy guapo, además de poderoso. Con él duró casada hasta que no le aguantó sus infidelidades. Ya era bastante ojo alegre, regó hijos ilegítimos a diestra y siniestra, aún casado con ella. Leonor no se iba a quedar así, aguantando las infidelidades del marido, así que le armó una de problemas. Estuvo detrás de una rebelión de sus hijos legítimos contra Enrique por el trono inglés. Además, todo este entramaje de matrimonios se llevó a cabo por defender la herencia de su padre, que eran los territorios bajo su poder. Y Enrique, ¿qué creen que trató de hacer? Dominar el ducado de Aquitania por encima de Leonor. Y esto no se lo iba a permitir por ningún motivo, faltaba más. El asunto es que esta mujer era de armas tomar. Se alió con su ex francés para proteger Aquitania de Enrique, rey de Inglaterra. Y después se alió con Enrique contra Francia por lo mismo. Ella quería que Ricardo heredara los territorios de Aquitania y no iba a permitir que nadie se metiera con ellos, ni su marido inglés, ni su ex francés, ni nadie. Y miren que tuvo vida para ver por sus posesiones. Sobrevivió a sus 2 maridos y a 2 de sus hijos, incluyendo a Ricardo Corazón de León. Así que, como pueden ver, Leonor era todo, menos una mujer a la que se le pudiera pasar por encima, ya que poseía un carácter más allá de cualquier cosa que se puedan imaginar en la alta Edad Media. Pero si esta mujer era una guerrera a nivel político, a nivel sentimental, era de una sensibilidad jamás vista hasta ese momento. El amor cortés era un concepto literario de la Europa medieval que expresaba el amor en una forma noble, sincera y caballeresca, y que se origina en la poesía lírica en lengua occitana. El trovador, poeta provenzal de condición noble y mucho más respetado que los juglares plebeyos, era la figura destacada en este tema. La relación que se establecía entre el caballero y la dama era comparable a la relación del vasallaje. Generalmente, el amor cortés era secreto y entre los miembros de la nobleza, dado que los matrimonios eran arreglados entre las familias y se realizaban por conveniencia. El amor cortés no era un amor bendecido por el sacramento del matrimonio, en el seno de parejas formales, sino, en la mayoría de los casos, adúltero o prohibido. Inició como una ficción literaria creada para el entretenimiento de la nobleza y la justificación ideológica de su posición social. Su capacidad atractiva lo transformó en un vehículo de educación sentimental que influyó en los comportamientos reales, siendo considerado una práctica enriquecedora y sofisticada, una experiencia intermediada entre el deseo erótico y el espiritual, que aunque pueda parecer contradictorio, era vivido como una vez un amor ilícito y moralmente elevador, apasionado, disciplinado, humillante y exaltante, humano y trascendente. Hoy dejaremos aquí nuestra historia, pero no le diremos adiós a nuestra invitada. Un personaje de esta talla no puede ser abordado en 15 minutos, así que tomando en cuenta lo que hizo,
dejamos aquí apenas un esbozo de lo que esta mujer influenciará a Europa, no solo en su tiempo, sino en los siglos por venir. Así que los esperamos en nuestro próximo capítulo, donde seguiremos conociendo a Leonor de Aquitania. Esperamos contar con ustedes. ¡Hasta pronto!